Bueno, luego de haber visto los tipos de aprendizaje que dependen del entorno y que dependen del estudiante, ahora vamos a ver los tipos de aprendizaje que surgen desde el interior del estudiante. De esta manera, este servidor, el doctor Santiago Méndez, les da nuevamente la bienvenida. Veamos. Según Woolfolk y Hosher, los tipos de aprendizaje que surgen desde el interior del estudiante se refieren a aquellos procesos de aprendizaje que son más autónomos e internos, como el aprendizaje autorregulado y el aprendizaje significativo, que en este curso le daremos mucha importancia. Estos procesos se originan dentro del propio estudiante y están impulsados por su motivación intrínseca, su interés en el tema y su capacidad para conectar los nuevos conocimientos con sus experiencias previas y valores personales. En estos tipos de aprendizaje, el estudiante asume un papel más activo y consciente en el proceso de aprendizaje. Veamos los tipos de aprendizaje que nos referimos, los que surgen en el interior del estudiante. El aprendizaje significativo. Según su mayor exponente, David Ausubel, se refiere a la incorporación de nuevos conocimientos y experiencias en la estructura cognitiva preexistente del individuo, a través de la relación de la nueva información con los conocimientos previos. Ahí está la clave, es la conexión entre la nueva información con los conocimientos previos. Un ejemplo concreto de aprendizaje significativo podría ser la comprensión del concepto de la ley de la gravitación de Newton a través de la relación entre los conocimientos previos de los estudiantes acerca de la caída de los objetos y la nueva información presentada, en lugar de simplemente memorizar la fórmula sin comprender su significado. También dentro de estos tipos de aprendizaje que surgen del interior del estudiante está el aprendizaje conceptual. De acuerdo a Cuscano, el aprendizaje conceptual se enfoca en la comprensión de los conceptos fundamentales y de las relaciones entre ellos, y no solo en la memorización de la información. Un ejemplo concreto de aprendizaje conceptual podría ser la comprensión de los conceptos básicos de la ecología, incluyendo cómo los diferentes organismos interactúan en el ecosistema, en lugar de simplemente memorizar las definiciones de los términos relacionados con la ecología. También dentro de este grupo de aprendizajes que surgen desde el interior del estudiante está el aprendizaje receptivo. Según Cuscano, el aprendizaje receptivo es aquel en el que el estudiante es un receptor pasivo de la información presentada por el profesor o el material didáctico, sin necesariamente estar involucrado activamente en el proceso de aprendizaje. Un ejemplo concreto del aprendizaje receptivo podría ser la conferencia en la que el profesor presenta información a los estudiantes sin darle la oportunidad de interactuar o hacer preguntas, y en las que los estudiantes simplemente toman notas y memorizan la información. Así que es pasivo. También está el aprendizaje defensivo. De acuerdo a Cuscano, el aprendizaje defensivo ocurre cuando el estudiante adopta una actitud negativa hacia el aprendizaje, ya sea por temor a fracasar, desinterés o falta de motivación. Un ejemplo concreto de aprendizaje defensivo podría ser un estudiante que tiene miedo de hacer preguntas en clase, y ustedes han sido partícipes de eso, porque ese estudiante teme que los demás se burlen de él, lo que limita su capacidad para aprender y comprender el material. Así que ese tipo de estudiante está exhibiendo aprendizaje defensivo. Pero está el aprendizaje colectivo, que ya lo hemos visto previamente, que es el que se produce cuando un grupo de estudiantes trabajan juntos para lograr un objetivo común, aprendiendo unos de otros y compartiendo conocimientos y habilidades. Un ejemplo concreto de aprendizaje colectivo podría ser un proyecto en que el grupo de estudiantes de diferentes habilidades y antecedentes trabajan juntos para diseñar un sistema de riego para un jardín escolar, cada uno aportando sus habilidades y conocimientos únicos al proyecto. También está el aprendizaje integrativo. No me lo confundan con el colectivo. De acuerdo a Cuscano, el aprendizaje integrativo es aquel en el que el estudiante relaciona y conecta nuevos conocimientos con experiencias previas y habilidades existentes.
tiende a parecerse también al aprendizaje significativo. Pero vamos a ver si con el ejemplo lo podemos entender bien. Un ejemplo concreto de aprendizaje integrativo podría ser que un estudiante que aprende a tocar un instrumento musical y utiliza su conocimiento previo de la teoría musical y la lectura de partituras para ayudar en su aprendizaje práctico del instrumento. O sea, que ya viene con algo, así que es lo que hace que integra el conocimiento que tiene la teoría musical, la lectura de partitura que ya la domina, para entonces aprender a tocar ese instrumento musical. Hasta aquí los tipos de aprendizaje que surgen desde el interior del estudiante. Nos movemos a los tipos de aprendizaje en función al propósito de aprender. Posterior vamos a ver los tipos de aprendizaje en función del para qué aprendemos, para finalmente hacer las actividades de evaluación de este módulo. Conectamos en el próximo.